investigadores, académicos, activistas, puntos de encuentro. El gobierno tiene mucho más miedo que nosotros y que nosotras, porque el gobierno sabe que no tiene fuerza dentro, está vacío, no tiene moral. Esa es la verdad de las cosas. México hoy atraviesa por una situación sumamente delicada que obliga a los periodistas, que obliga a los ciudadanos a mantener una alerta permanente. Bienvenidos a Desde la Academia. Con Pedro Cabral. Comenzamos. Los saluda con gusto Pedro Cabral y le damos la bienvenida a su programa Desde la Academia. En estas emisiones se presentarán y se realizarán comentarios de conferencias y charlas impartidas en nuestra casa de estudios por académicos, investigadores e intelectuales destacados a nivel nacional e internacional. Acompáñenos. En esta ocasión presentamos desde el Auditorio Fernando Díaz Ramírez la conferencia magistral impartida por el académico y arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma durante el 20 de enero de 2016 en el patio barroco de la Facultad de Filosofía de nuestra universidad para hablar, promovido por distintas instituciones, sobre la vida cotidiana entre los mexicas. O sea, que había esta preparación, pero dentro de esta rigidez que hemos mencionado, ¿no? También en el caso del Tepozcali parece ser que allí lo que se les enseñaba eran, ahora sí que artes y oficios, ¿no? Es decir, prepararlos para que fueran buenos en sus quehaceres, ya fuera, si eran ceramistas, tejedores, en fin, toda esta gama de quehaceres, ¿verdad? De dedicaciones a los cuales podría la persona estar preparada. Pero aquí viene algo muy importante, también se les preparaba militarmente. Ya dije cómo en el Calmeca, pues para ser los capitanes, los jefes del ejército mexica, pues esta nobleza. Pero en el Tepozcali formaban a la tropa. También ellos eran enseñados en las cosas de la guerra, ¿verdad? O sea que iban teniendo esta preparación de los quehaceres a los que se iban a dedicar, pero también a la milicia, ¿no? Luego veremos la importancia que esto va a tener, ¿no? Entonces, llegado el momento, ya el joven estaba preparado, ¿verdad? Y ya podía abastecerse a sí mismo con su trabajo, en fin, si era carpintero, si era lo que fuera. Y entonces llegaba el momento de tener o buscar la novia, ¿no? Ya que empezaba una interminable diálogos y cosas entre la familia del novio y la novia, ¿no? La costumbre era que, digamos, fueran las ancianas, las abuelas, en fin, en representación del novio, a solicitar a la familia de la novia, ¿verdad? Que ahora sí que dieran la mano de la niña. Bueno, la mano y más cosas, pero bueno, por lo menos la mano en ese momento. Y después, claro, había la visita recíproca y todo esto con unos diálogos muy floridos, ¿eh? Todo, o tú pluma rica, o tú mozuela, que pareces una palomita, y que, bueno, unas cosas realmente bellas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los padres de la novia, digamos que el pobre joven, los papás, las ancianas iban a pedir la mano de la niña, etcétera, por lo general negaban. El primer encuentro era de negación, es decir, no te damos la mano de esta niña. Nada más que los argumentos eran los siguientes. Señoras nuestras, a estas ancianas que habían ido a pedir, ¿no? Señoras nuestras, esta mozuela os da fatiga en la que buscáis con tanta importunación para mujer de ese mancebo que habéis dicho. No sabemos cómo se engaña ese mozo que la demanda, porque ella no es para nada y es una bobilla.
La otra debe haber estado encarnada, es una bobilla. Pero pues que con tanta importunación habláis en este negocio, es necesario pues que la muchacha tiene tíos y tías, parientes y parientas, ya se parecen a Fox, ¿no? Chicos y chicas. Será bien que todos juntos vean lo que les parece, ¿no? ¿Qué opinan los parientes, no? Veamos lo que dirán, y también será bien que la muchacha entienda esto. Y así veníos mañana y llevaréis la determinación y conclusión de este negocio. O sea, los primeros encuentros son de rechazo, ¿no? Es remensa, hombre, ¿no? Y la otra, bueno. Pero al fin se salía con la suya, porque sí, finalmente cedían, y era todo una fórmula, digamos, social que se cumplía, ¿no? Y entonces, ya una vez aceptado que ese muchacho fuera el novio de esta chica, entonces ya se hacían los preparativos a la boda. Y esta boda, entonces, iba a tener también toda una serie de rituales, ¿no? Llevaban cargando a la novia hasta la casa donde estaba el novio, en fin, y ahí la introducían allí, el novio también, lo sentaban en un petate en el cual se les amarraba sus dos mantas. Esto era el símbolo de unión. No, así como nosotros fijamos que el anillo y que no sé qué, ellos les hacían un nudo en sus dos mantas, ¿verdad? Estaban sentados, y hay una lámina del Códice Mendocino en el cual podemos ver el interior de la casa. Está el petate, color amarillo, están los dos novios amarraditos, ese nudo, ¿verdad? Atrás se ve el fogón con una olla con un muslito de pavito, me imagino, que sobresale ahí, en fin, y los cuatro, los dos padres de un lado, las madres, en fin, todo esto, ¿no? Y ¿cómo lo describe Sagún? Sagún, la gran virtud del cronista, tanto los cronistas soldados como Bernal Díaz, como el mismo Hernán Cortés, como Andrés de Tapia, en fin, los soldados pues nos daban información sobre lo que es fundamentalmente la empresa conquistadora, ¿no? Las guerras, los combates, las armas, cómo conquistaron, cómo hicieron esto, porque además les iba a dar gloria ante el rey de España para ganar algunas prebendas. Pero los cronistas frailes, como Sagún, que es de donde tomo toda esta información, por ejemplo, él más bien trata de conocer la costumbre cotidiana, ¿verdad? La religión, las características de todos estos elementos, para poder tener una visión cabal de lo que era esta sociedad. Entonces, digamos, estos cronistas frailes pues tenían la misión de conocer muy bien al pueblo recién conquistado, para poder, además, hay que decirlo, para controlarlo mejor y poder evangelizarlo, ¿no? Que era su meta final, la evangelización, ¿no? Entonces, veamos cómo nos transmite Sagún precisamente ese momento en que se están casando y algo de lo que he comentado. Hecho esto, las casamenteras ataban la manta del novio con el huipil de la novia, y la suegra de la novia iba y lavaba la boca a su nuera, y ponía tamales en un plato de madera junto a ella, y también un plato con mole, que llaman platonil. Luego daba a comer a la novia 4 bocados, los primeros que se comían, después daba otros 4 al novio, y luego a ambos juntos los metían en una cámara, y las casamenteras los echaban en la cama, y cerraban las puertas para que no se escapara alguno, me imagino, y dejabanlos a ambos solos, pues sí, eso sí. Entonces, como ven, pues ya estaba hecho el casamiento, ya el joven podía ahora sí que mantener su hogar, ¿no? La chica apegada, como decíamos, a estas cosas del hogar y demás, ¿no? Conocemos una gran variedad de quehaceres, de profesiones, vamos a llamarle así, a que se dedicaban los miembros de la sociedad mexica, o sea, ya en su edad
adulta, pues empezaban a ejercerla. Fíjense, las excavaciones del Templo Mayor, recientes datos, lo que les voy a comentar es relativamente reciente. Hemos visto, por ejemplo, que una especialidad completa y total era la de taxidermista. Es decir, no es que manejaran un taxi, sino el taxidermista era el que, por ejemplo, tomaba un águila, una piel de águila, se le mataba ceremonialmente, etc. Y le quitaba la piel al ave para colocarla en las ofrendas. O a veces si era un jaguar, o si era un cocodrilo. O sea, hay un trabajo ahí que los biólogos han podido detectar que era de una enorme especialidad, ¿no? Y hemos encontrado estos restos, por eso es que lo sabemos, ¿no? Y así puedo, claro, las tareas muy conocidas, por ejemplo, había alfareros, desde luego, había quienes se dedicaban a la medicina y tenían conocimiento de eso, y utilizaban tanto una medicina natural, o sea, animal, de plantas, o inclusive mineral, ¿no? Algunas piedras, en fin, ¿verdad? Hay todo un tratado de cómo atender las enfermedades, o sea que la medicina era otra especialidad. Ya no digamos los arquitectos, albañiles, peones, que todos ellos entraban en el ramo de la construcción, ¿no? Y era, imagínense, para hacer un agratamiento del Templo Mayor, era acarrear piedra, hacer el estuco, o sea, esta, digamos, plasta que recubre las piedras de los edificios. Había pintores, había escultores magníficos. Imagínense, ya ustedes seguramente han ido y han conocido piezas en el Museo de Antropología y en otros lugares, de cómo tallaban. Estas gentes conocían perfectamente la calidad de la pieza y les cuento un detalle, por cierto. ¿No me oye nadie? No. Bueno, ustedes saben que la Piedra del Sol, el calendario azteca, mal llamado calendario azteca, es una pieza, como se acuerdan, de 360 de diámetro, una pieza enorme donde está plasmado el tiempo mexica, ¿no? Bueno, esa piedra se empezó a tallar, como ustedes la ven, está perfecta en su parte superior, digamos, ¿verdad? Inclusive en el canto de la piedra se talló también, pero no la terminaron de tallar. Por eso ustedes, si van y la visitan, van a ver el disco solar, ¿verdad? Pero ven los pedazos de piedra que en total pesa 24 toneladas, ¿no? Entonces, ¿por qué no la terminaron? Porque en algún trabajo ahí se les rompió en la parte de atrás, ¿no? Se les rompió y ya no podían completarla, lo que era el canto, digamos. Aquí viene así, aquí está el sol, y en el canto que lo llegaron a labrar había una parte en que se les rompe y ya no pueden continuarlo. Yo creo que de todas maneras la usaron, ¿verdad?, por la magnífica pieza que era, ¿verdad?, pero ya no la llegaron a terminar. O sea, es una pieza que se le rompió. No quiero saber cómo le fue al jefe de escultores o al muchacho que lo estaba esculpiendo en esa parte, ¿verdad?, pero me lo imagino, ¿no?, al Templo Mayor y pues, ¿no? Eduardo Matos Moctezuma es maestro en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde además fue fundador de la Maestría en Arqueología. Es además profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por otra parte, es miembro honorario del Archaeological Institute of America. Ha datado los inicios de la arqueología mexicana hacia 1790 con los hallazgos del Acuatlicue. Una de sus aportaciones más significativas se enmarca en la coordinación en 1978 del proyecto Templo Mayor, cuando se emprendieron las tareas de excavación arqueológica de este recinto sagrado de la antigua Tenochtitlan, mismo que hoy continúa vigente. Además, ha hecho trabajos en Comalcalco, Tepeapulco, Bonampak, Cholula, Coacalco y Tlatelolco,
y además coordinó los proyectos de Tula y Teotihuacán. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Teotihuacán, Museo de Sitio, de 1993, Muerte a filo de obsidiana, un libro cuya primera edición data de 1975, Vida y muerte en el Templo Mayor, del año de 1986, El Templo Mayor de Tenochtitlan, de 1988, Excavaciones en la Catedral y el Sagrario Metropolitanos, Programa de Arqueología Urbana, de 1999, Estudios Mexicas, una compilación en 5 volúmenes, editada entre 1999 y 2005, El Calendario Azteca y otros monumentos solares, de 2005, en colaboración con Felipe Solís, Tenochtitlan, de 2006, Aztecas, de 2007, Teotihuacán, de 2009, y La muerte entre los mexicas, del año 2010. Beberlo era una persona muy respetada. ¿Se acuerdan cuando leí el primer fragmento que se decía canos y canas? O sea, los ancianos, los hombres ya de pelo blanco, en fin. Y ¿por qué ocupaba el centro del universo? Y a eso es a lo que iba. En esta concepción universal que hemos dicho, el centro, el mero centro, donde convergen los lados, digamos, de este, norte, sur, etcétera, ¿verdad? Y el nivel celeste, la tierra y el inframundo, en ese punto de unión habitaba precisamente Huehueteotl, o el dios viejo y del fuego, ¿no? ¿Por qué su función? ¿Cuál era esa función? Pues este dios, por su sabiduría, por ser un anciano que ya había acumulado muchas experiencias, estaba ubicado en ese centro y su misión era mantener en equilibrio el universo, porque los dioses de cada extremo, por ejemplo del poniente, etcétera, los Tezcatlipocas y todo esto, estaban constantemente luchando entre sí, ¿no? Eran beligerantes, y entonces este dios era el que con su prudencia, su conocimiento, guardaba ese equilibrio universal, ¿no? De allí su importancia. Imagínense, un anciano era el que jugaba este papel, ¿no? Entonces, pues, como ven, pues sí, era gente muy respetada, se le daba ciertos atributos, reconocimientos, etcétera, etcétera. Y finalmente llegaba la muerte, ¿no? Es decir, al momento de la muerte, bien sabemos que había 4 lugares a los que se podía ir después de la muerte. Estos lugares eran acompañar al sol, pero eso estaba destinado exclusivamente a los que morían en la guerra, a los guerreros, ¿no? ¿Qué pasaba con el guerrero muerto? El guerrero muerto, ya sea en el combate, en la guerra, ya sea que lo capturaban y lo sacrificaban en honor de los dioses, su esencia, ahorita hago referencia un poquito a estas esencias, su esencia iba a ir a acompañar al sol desde el nacimiento del sol en el este, el orto, hasta el mediodía. ¿Por qué? Porque ese ya dijimos, era el rumbo masculino del universo. Y se dice que estos jóvenes guerreros iban acompañando al sol, que no era otro que Huitzilopochtli, el dios de la guerra, ¿verdad? El dios solar y de la guerra, lo iban acompañando, ¿verdad?, hasta el mediodía. ¿Y qué pasaba al mediodía? Las que entraban a acompañar al sol hasta el atardecer eran las mujeres muertas en el primer parto, ¿no? Ya de eso hablaremos en la noche, en la otra conferencia, pero estas mujeres muertas en el parto eran las acompañantes del sol en el rumbo femenino del universo, el poniente, el oeste. Y se consideraba así porque se decía que al morir en el parto había muerto en la guerra, había muerto en un combate, porque el parto era un combate, era una lucha, ¿no?, en la que si no salía triunfante, pues había muerto en la guerra, obviamente, y iba a tener este destino. Entonces, pues, como ven, ese final se le deparaba a las esencias de los guerreros fundamentalmente, quienes, por cierto, tenían garantizado su permanencia, ya que se dice que se transformaban, estos guerreros a los 4 años, se transformaban en aves de bello plumaje
que iban a andar libando las flores, en fin. Entonces, y también en mariposas, o sea, cosas bellas y demás, ¿no? Entonces, pues, estos guerreros, pues se les había preparado. Acuérdense que desde niños ya el cordón umbilical era como para que hubiera esa liga mágica, ¿verdad? Y se dedicaba a la guerra. ¿Por qué la guerra? Porque la guerra era la que sostenía el imperio. La guerra era la que permitía la expansión militar y la imposición de un tributo a los pueblos conquistados, ¿no? A ver, que tú eres de la región, del área de Veracruz, bueno, allá es el trópico, pues me vas a traer caracoles, conchas, pieles de jaguar, cargas de maíz. O sea, el tributo iba acorde con la región que se conquistaba, ¿no? Entonces imagínense que la importancia del guerrero pues era fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunos cantos nahuas en los cuales se nos dice de cómo inclusive se desea la muerte en la guerra, ¿no? Para convertirse en ave. Entonces, ¿cómo es que lo dicen? ¿Cómo es que lo cantan? Dice así: esmeraldas, turquesas, son tu breda y tu pluma, oh por quien todo vive. Ya se sienten felices los príncipes con florida muerte a filo de obsidiana, con la muerte en la guerra. Hay otro poema que dice así: por eso ya se fueron los príncipes chichimecas, el rey Moctezuma, Zaguacuelle, Guayatzin, ellos que al colibrí se hicieron semejantes. O sea, se convirtieron en colibríes, en aves, ¿no? Lo que comentaron, ¿no? Entonces, como ustedes ven, pues el guerrero tenía un privilegio dentro de en cierta forma, dentro de aquella sociedad, ¿no? Se le incineraba el cuerpo, por lo general. El cuerpo del guerrero incinerado, ¿verdad? Y se suponía que su viaje para acompañar al sol duraba 80 días. Ahorita estoy investigando eso, una ponencia que va a haber en octubre, para hablar precisamente de por qué 80 días. No me pregunten ahorita porque todavía no lo encuentro. Pero, bueno, si aquel señor hizo la vuelta al mundo en 80 días, pues de aquí al sol 80 días, pues, se lo echan fácil. Bueno, otro lugar al que se iba era el Tlalocan. ¿Qué era el Tlalocan? Era el lugar del dios del agua, de la fertilidad, ¿verdad? De la lluvia, Tlaloc. Y ahí, ¿quiénes iban? Iban aquellos que morían en relación al agua, hidrópicos, ahogados, enfermedades que ellos consideraban asociadas al agua, a la humedad, por un rayo que preside a la lluvia, el rayo, en fin. Entonces, estos iban a ir a ese Tlalocan, que nos lo describen los cronistas como un lugar de eterno verdor. Siempre estaba verde, floreciente, ¿verdad? Pues lo pintan muy bonito, hagan de cuenta como un Edén, así, pero hasta allí. No se habla de que tuvieran alguna trascendencia las gentes que iban ahí. Es decir, así como los guerreros se podían convertir en colibrí o en mariposas, etc., en este caso no se dice nada, sino que llegaban ahí y ahí quedaban. Otro tercer lugar era el Mictlán. El Mictlán, que era a donde iban los que morían de cualquier otra muerte, no relacionada a la guerra, no relacionada con el agua, ¿no? Entonces, estos iban a ir a ese Mictlán, para lo cual tenían que hacer un viaje de 4 años para llegar al Mictlán, al lugar de los muertos, ¿no? Y ese viaje de 4 años estaba lleno de peripecias, peligros, acechanzas, etcétera, ¿verdad? Varias de ellas, ¿no? Una serpiente que cuida el camino y hay que evitarla, 2 montañas que chocan entre sí, en fin, varios peligros para finalmente poder llegar a ese Mictlán, ¿no? Que en realidad el Mictlán era una matriz universal, era una matriz donde se recibía a todos estos individuos muertos. Yo encontré que al momento de la muerte, simbólicamente, había una diosa que era Tlaltecutli, que era la tierra. Esta diosa tenía una función de devoradora, paridora, es decir, devoraba los cadáveres y paría sus esencias para que fueran a cualquiera de estos lugares que les estaba destinado. Esta Tlaltecutli
hemos encontrado en el Templo Mayor en 2006 la figura más grande de esta diosa, tiene más de 4 metros por lado, hecha en piedra, ¿no? Está, por la función que les comento, está con sus grandes garras levantadas, sus piernas abiertas en posición de parto, porque va a parir las esencias para que se vayan a estos lugares, ¿verdad? Y una boca enorme, descomunal, porque va a devorar, y aparece en muchos códices, una cantidad de representaciones de ella en códices, en las que ya inclusive ya no pintan todo el cuerpo, a veces sí, pero ya ponen únicamente la gran boca abierta, los ojitos, y está devorando el bulto mortuorio. O sea que así pues se ve como qué características representa esta tierra, y en ello abundaremos hoy en la noche. Entonces pues ya llegábamos al momento de la muerte y los lugares que se destinaban. Sin embargo, había dicho que eran 4. En efecto, había un cuarto lugar que era para los niños. Este lugar, se dice que si moría el niño recién nacido, pequeño, en fin, entonces en este lugar había un árbol nodriza del cual el niño podría amamantarse, ¿no? Y poder esperar hasta el momento en que los dioses le designaran nuevamente una matriz para nacer, ¿no? Entonces pues, como ustedes ven, en este repaso que hemos hecho de la cotidianidad del pueblo mexica o azteca, pues se nos revelan muchos aspectos, y uno de ellos que ustedes habrán notado, pues ese aspecto de la religiosidad tan importante presente en todo los momentos cruciales de la vida. El lenguaje, la palabra, el decir que busca expresar en el pasado el pensamiento y el sentir del hombre que fue, ya de manera oral o escrita, ya con pictografías o en obras plenas de simbolismos, en fin, en cualquiera de sus formas, viene a constituirse en singular medio de comunicación a través del cual se transmiten las más variadas formas del pensar humano que nos permiten penetrar en el pasado y en el presente, en la realidad y en los mitos, en lo visible y en lo invisible, en arcanos insondables que esperan ser leídos para revelarnos su contenido y transformarse así en historia. Son portadoras de antiguos pensamientos, van más allá del tiempo de los hombres para irrumpir en el ámbito de los dioses. Desde esta perspectiva, son intemporales, como los dioses mismos. Son los mitos los que nos remontan a los comienzos del tiempo y el espacio, a luchas ancestrales en donde los dioses, beligerantes a veces, benévolos en ocasiones, dan paso a través de sus acciones a diversos actos de creación y destrucción, de nacimiento y muerte, de principio y fin, que son otras tantas expresiones del hombre mismo. El hombre, creador por excelencia, ha puesto en manos de los dioses su propio poder creador. Así los dioses son una extensión del hombre, y es por ello que aman y odian, gozan y sufren, nacen y mueren. Estos fragmentos que acabo de leer pertenecen a El Decir de las Piedras, que es el discurso con que Eduardo Matos Moctezuma comenzó a pertenecer a la Academia Mexicana de la Lengua en el año de 2015. Gracias por acompañarnos en su programa Desde la Academia. Del mismo modo, agradecemos a todo el equipo de producción y les recordamos que este programa va a estar disponible en tv.uac.mx, YouTube y Facebook TV UAC. Nos vemos en el siguiente programa. La Dirección de Comunicación y Medios presentó Desde la Academia. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. No olviden seguirnos por TV UAC y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.